bienvenida a este foro social cristiano con el tema de la reforma constitucional que va a ser abordado en primer lugar por Nadia Iriarte y Milagros Campos. Durante el gobierno transitorio presidido por el doctor Valentín Paniagua, mediante el Decreto Supremo 018-2001-IUS, se creó la Comisión de Estudios de Bases de la Reforma Constitucional. Esta comisión debía de proponer las normas que podrían ser reformadas a partir de la evaluación del contenido, del análisis sistemático y también de la regulación de las instituciones políticas. Además, debería de ver cuáles eran aquellas opciones de contenido sobre esas reformas a realizar. Y finalmente, debía de proponer cuál era el procedimiento que se debía de seguir para reformar la Constitución. En la Comisión de Estudios se va a plantear tres alternativas. La primera alternativa precisaba que el Congreso de la República, de ser posible, en el mes de agosto del 2001, debía declarar la nulidad de la Constitución de 1993 y la vigencia de la Carta de 1979. Segunda alternativa en cuanto al procedimiento de reforma constitucional: utilizar los mecanismos que establece la Constitución de 1993 para introducir en ella una reforma total que incluya a la Constitución de 1979. La tercera alternativa era aprobar una ley de referéndum. Esta ley de referéndum debía de ser para consultar al pueblo si se quiere retornar a la Constitución de 1979 y, si es así, convocar a una asamblea constituyente para que esta asamblea reformule, actualice y ponga en práctica dicha Constitución. La otra opción en las miras, sobre todo siempre con el hecho de aprobar una ley de referéndum, era aprobar una ley de referéndum, pero para que el pueblo decida si quiere que se apruebe una nueva Constitución. El Congreso, durante el periodo 2001-2006, optó, de alguna manera con ciertos matices, por la segunda propuesta, la utilización de los mecanismos de la Constitución de 1993. Es así que mediante ley 27.6000 se va a dar inicio de alguna manera al proceso de reforma constitucional. La Comisión, cumpliendo con el mandato dispuesto en la ley 27.600, entregó el proyecto de ley de reforma constitucional. Este proyecto fue llevado al Pleno del Congreso, de alguna manera se discutieron, fueron aprobadas diversas de las disposiciones, ¿no? Pero ya va a darse, esto va a ser en distintas legislaturas, va a haber un periodo en que esto simplemente va a quedar ahí. Posteriormente vamos a ver que sobre todo lo que se va a impulsar va a ser una serie de reformas constitucionales a través de las leyes de reforma constitucional, ¿no? He querido en esta exposición de alguna manera poner de relieve algunos criterios que el Tribunal Constitucional ha expuesto en sus sentencias. Muchas gracias. Yo quisiera resumir mi presentación en tres temas que se han venido debatiendo en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica respecto a reforma constitucional. ¿Cómo hacerla? Que en realidad la autora se refirió extensamente a esto. ¿Cuándo hacerla? Y qué reformas o qué temas debían reformarse. Respecto del cómo, creo que lo único que me faltaría añadir, un poco como anécdota, es que el reto de Henry Pence después de la crisis política, digamos, y el Congreso de 2001, fue en un Congreso sumamente fragmentado, qué se podía hacer cuando habían posiciones antagónicas y cómo lograr un consenso. No es muy diferente la situación actual, evidentemente, por lo fragmentado del Congreso, ¿no? Se requieren, como se ha señalado hace un momento, pues 87 votos para poder hacer una reforma sin pasar por un referéndum, y eso no es fácil, ahora lo vamos a comentar. Me parece que ese punto de cómo hacerlo hoy sigue presente, porque claramente hay un fantasma político en algunos sectores, en el sentido de que si es que se habla de reforma constitucional, se puede comenzar a pensar de que se está yendo hacia una inestabilidad muy grande, ¿no? Solamente considerar que para efectos de la
de las votaciones, pues considerar que Cana Perú tiene 47 votos, el fujimorismo tiene 37, Perú Posible 20, 7 Solidaridad, 6 el grupo de concertación y no se angustie, doctor, 12 Casa de la Alianza para el Gran Cambio. Entonces, o sea, ¿cómo lograr 87 votos en un pacto de partidos y grupos parlamentarios disciplinados? Puede ser factible, pero sabemos que eso no es posible. Ni siquiera se logró para el tema de la eliminación del voto preferencial, que estuvo al voto varias veces en el pasado y solo se requerían 61 votos porque era una ley orgánica. Entonces, el cómo es fácil decirlo desde el texto constitucional, el tema está en la negociación política. Y es que en el derecho constitucional y en la reforma constitucional nos vamos a mover permanentemente entre el derecho constitucional y la política, ¿no? Y creo que es un punto complicado de poder resolver. La pregunta respecto de si están, y la suelto para comentarla, ¿no? Si están vigentes los postulados de la Comisión de Bases hoy, que ya pasó muchísimo tiempo y que han habido 3 congresos que han fundamentado la Constitución del 93, la verdad es que yo no estoy tan segura de que podemos volver a hablar de Asamblea Constituyente, más aún cuando lo que hay es poderes constituidos, y creo que hay hasta un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En todo caso es un tema discutible. El reto del Congreso del 2001 y que se mantiene hoy es ver cómo dentro del sistema constitucional y sin resquebrajarlo se puede reformar la Constitución. Entonces las reformas desde mi punto de vista deberían estar básicamente dirigidas hacia esto y mirando un poco aquella lógica de Sartori de la ingeniería constitucional, es decir, pensar siempre que cuando hago una reforma estoy moviendo varias piezas y prever los efectos. Muchas gracias. Respecto al tema electoral y qué debería hacerse, bueno, hay el ejemplo en Colombia que si un parlamentario por un tema judicial o legal es vacado, simplemente deja ese espacio y obviamente el partido político pierde representación. Entonces, de repente esa propuesta sería genial aplicarlo en el Perú para que haya un filtro mucho mayor y que los partidos políticos, en pro de mantener su representatividad, procuren tener más cuidado al momento de elegir a sus parlamentarios. El Estado es territorio, ¿no? Pero en un proceso de mundialización y globalización, el poder de soberanía no es absoluto sobre el territorio. Hay reflexiones de otro tipo, empleando una metodología anticipatoria de escenarios, de prospectiva, y desde allí ver la configuración o arquitectura del Estado peruano. O sea, cualquier situación puede estar muy bien legislada, pero si se averigua que es interesante sacarle la vuelta, se la sacamos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque yo pienso que estamos hablando, tratando de hablar sobre el mar, si es que no formamos a las personas. Toda ley estará por gusto y siempre se le podrá sacar la vuelta si es que las personas no actúan con buena intención. ¿Algo se puede hacer al respecto desde la Constitución? Muchas gracias. Yo les agradezco, hemos tenido el privilegio de escuchar a nadie, mirar a dos amigas de institutos cercanas al Instituto de Estudios Cristianos de siempre, que este año ha tenido una agenda bastante nutrida y hemos tenido mes a mes, gracias al auspicio de la Fundación Adenauer, de Albania y de otras entidades que también con sus avisos nos permiten que siga saliendo la revista. Muchas gracias y espero que de repente en diciembre nos encontremos en una cena con algunos amigos social cristianos que por diferentes motivos no han podido estar presentes. Muchas gracias.